Muy bien, compañeros. Amares, Hugo, Eli, Yuri, Lidia, Ilse. Muy buenas tardes, compañeros. Como todos los viernes y este viernes antes de nuestro examen primer parcial, pues me da mucho gusto saludarlos. Les doy la bienvenida a esta clase de Derecho Notarial y como siempre les he dicho, ¿verdad? En especial, pues muchas gracias por estar día viernes, último día de la semana, iniciando con este tema tan importante, que es muy importante, compañeros, así como creo que los temas prácticos van a ser de mucha importancia las clases que tenemos de ahora en adelante. Así que, compañeros, solamente una pequeña información. El día de mañana a las 3 de la tarde es la primera retrasada de Derecho Notarial. Tienen 15 preguntas a 2 puntos cada una, así que pues, traté la manera de que el examen sea lo más, no les digo práctico porque no es práctico, es de teoría, doctrina, pero que para ustedes se les haga amigable, se les haga fácil pues el resultado o dar las respuestas. Siempre les recomiendo llevar sus leyes, ¿verdad? Por cualquier consulta que ustedes me hagan y fuera necesario que yo les explique el tema, pues pueden llevar sus leyes, que mejor, ¿verdad? No las van a poder sacar, pero sería bueno que las lleven para que ustedes puedan, pues en cualquier momento que me pregunten o que hablemos sobre los temas, pues podamos resolverlo en ese momento. Como llamémosle caso, para mí, ¿verdad? Para mí, como caso atípico que nos está sucediendo, y es por la cantidad de alumnos que tenemos, cada día tenemos más, ¿verdad? Cada día hay más. Yo ya voy casi llegando a los 500 alumnos nuevamente. Creo que dejarán de asignarse alumnos a la sección C y D hasta transcurrido el primer parcial, ¿verdad? Después del 6 de septiembre yo creo que ya no va a haber cabida, por cuanto que ya se hizo el primer parcial y lógicamente pues ya no van a haber cambios. Pues les decía, lo único atípico, compañeros, el día, nunca había examinado ahí, pero el día de mañana nos corresponde el edificio S5. No sé si ustedes todavía vieron, pero el también llamado el gallinero, es el que está en medio del S2 y del S7, ese es el edificio S5 y ahí va a ser nuestro examen el día de mañana. Por ahí, primeramente Dios, voy a saludarlos, voy a platicar con ustedes pues, ya de manera presencial, ¿verdad? Voy a ver cómo llego, pero voy a estar ahí con ustedes para resolver sus dudas y resolver su examen, compañeros. Así que, por favor, vamos a ver el tema. Creo que les había pedido a ustedes el favor de que leyeran el artículo 66, 67, 68, 69, bueno, todo lo relacionado con los testimonios. Eso es materia de examen. Van a tener que leer 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 y 76. El 75 pues es en la excepción el principio de publicidad. Así que por favor, compañeros, hay que estudiar esto. Seguro, en cada variante viene una pregunta de cualquiera de estos artículos. Aparte de que el día de hoy vamos a ver lo relacionado con lo que son los testimonios, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos formas de reproducir el testimonio, los instrumentos públicos. Todos sabemos, compañeros, que el notario no es el propietario, ni el notario es el propietario del protocolo, mucho menos lo pueden ser los requirentes, los comparecientes, los otorgantes, los solicitantes. Recuérdense que eso también va a ser materia de examen, ¿verdad? Todo lo del punto 1, todo el punto 2 y lo que estemos viendo hasta el día de hoy entrará en su examen, en su primer examen parcial.
Van a ser 6 preguntas de 3 puntos cada una, para 18 puntos, y un caso práctico de 12 puntos con relación a una introducción o un cierre de la escritura pública. Entonces, bueno, doy inicio diciéndoles a ustedes que el tema es formas de reproducir los instrumentos públicos. Y hacía la introducción comentándoles que ninguna persona puede exigirle al notario que le entregue las hojas de papel de protocolo, por cuanto que el notario es depositario del protocolo, está obligado a rendir cuentas de su depósito al Estado de Guatemala, en virtud de que él es depositario del protocolo, él es el que cuida, el que guarda, custodia, lo empasta, y pues ya sabemos qué hacemos con el notario del protocolo, con el protocolo del notario que ha fallecido, qué tratamiento se le da, cómo se obliga a las personas que lo tengan en su poder para que lo entreguen. Pero les decía entonces, no pueden exigir a un notario que entregue el protocolo. ¿Qué hacemos nosotros los notarios para darles constancia a las personas para que se vayan tranquilas con que su escritura pública que ellos hicieron, pues lógicamente cobró certeza jurídica, cobró la finalidad deseada por ellos? Pues definitivamente es a través de la forma de reproducir los instrumentos públicos. El protocolo yo lo guardo, yo lo conservo, tengo el protocolo desde el año 1986, tengo ese empastado, pues de verdad que históricamente, pues para mí, ¿verdad? Yo lo cuido, lo conservo, como todos, pero ese es mi primer registro notarial. Y entonces nosotros lo guardamos, nosotros lo conservamos. ¿Cuántas copias pueden solicitarse o cuántas copias pueden extenderse, expedirse de ese protocolo? Cuantas copias sean necesarias. Esa es la virtud de, recuérdense cuáles son los valores las finalidades del registro notarial o del protocolo: seguridad, valor y permanencia. Esa seguridad que nos da, el valor que tiene el protocolo dentro y fuera de la República de Guatemala, y la permanencia, el cuidado que nosotros le damos. Entonces, cuando las partes nos dicen, mire, ¿y qué constancia me llevo? De que yo ya hice la escritura, de que yo ya de que yo ya cumplí con haber entregado el inmueble, y la otra persona, pues lo que yo ya recibí el inmueble, ¿qué constancia me llevo? Recuérdense, compañeros, que en el tema del testimonio, de los testimonios, nos tenemos que remitir al artículo 66 del Código Notarial. Tenemos que explicarle a nuestros clientes qué es el testimonio, por qué nos quedamos nosotros con él, por qué lo guardamos. Cuando ya tenemos varios testimonios, pues es muy fácil y práctico decirle a nuestros clientes, miren, aquí tengo toda esta biblioteca llena de libros de papel sellado especial para protocolo, de protocolos de otros años, y eso es muestra evidente que yo no lo puedo dar, solamente lo cuido, lo guardo y lo conservo. Pero para poder dar una certeza a ellos es que nosotros les extendemos un primer testimonio de la escritura pública. Entonces, cuando extendemos el primer testimonio de la escritura pública, es esta parte de aquí, es testimonio de la escritura pública. Quiero informarles que, pues a veces, yo lo he dicho, si ustedes quieren, para diferenciarlo entre el testimonio especial y el testimonio, pues yo entre paréntesis le pongo primer testimonio. Y así podemos hacer la diferencia entre qué es un primer testimonio y qué es un testimonio especial. Aquí hay 3 diferencias importantísimas, posible y probablemente encontrarán ustedes más. Yo cuando examino a veces pregunto esto y me quedo sorprendido, que pues no le digo que es un montón, pero por lo menos me quedo sorprendido a veces los alumnos, ¿verdad? Me dicen, pues mire, la otra diferencia es esta, y pues puede cuadrar esa diferencia, ¿verdad? Pero creo que las más importantes son estas: testimonio, testimonio especial y copia legalizada. Al testimonio, si se les hace más práctico a ustedes para los efectos académicos, para los efectos de estudio, si a ustedes se les hace más práctico, ¿sí?, de llamarle primer testimonio, lo pueden hacer.
pero primer testimonio, segundo testimonio, cuarto testimonio. La ley no dice que deben de enumerarse los testimonios. La ley no dice debe ser primer testimonio, debe ser segundo testimonio, debe ser tercero. Para que un notario cumpla con esta característica de utilizar primer testimonio, segundo testimonio, tercer testimonio, primero debe ser un notario muy ordenado, debe ser un notario muy acucioso, debe ser un notario que cumpla con lo que es la ley, que ponga su razón en cada testimonio, en cada escritura, y ponga con su sello, ¿verdad? Que diga con como razón notarial, ¿verdad? Con esta fecha extendí el primer testimonio de la escritura pública. Con eso el notario podrá, o con eso sabrá el notario que él ya extendió un primer testimonio, y que seguidamente, cuando le pidan un nuevo testimonio, pues el notario, con toda la certeza, con toda la tranquilidad del mundo, va a poder extender un segundo testimonio. Se corre el riesgo de un notario que no sea acucioso, un notario que no sea ordenado, que a un testimonio le puso primer testimonio y después no se recordó si ya lo había dado y le voy a poner primer testimonio, un primer testimonio. Claro, compañeros, que eso no va a ser motivo de una falsedad, de verdad, como delito, ni de una nulidad con el tema civil relacionado con el instrumento público, claro que no. Pero un abogado siempre va a utilizar ese tema, podría enseñar dos primeros testimonios, y si pues de alguna manera quiere entorpecer el proceso, bien dirá de que se está cometiendo la falsedad de extenderse dos primeros testimonios cuando ya había extendido uno, luego extiende otro, y eso podría causar retraso, porque no creo que vaya a traer más consecuencias jurídicas que retraso procesal en el expediente donde se esté presentando este testimonio. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si ustedes quieren utilizar el primer testimonio para los efectos del examen, o si ustedes quieren poner testimonio especial para la diferenciación, no hay ningún problema. La tranquilidad para ustedes en este momento, yo si mucho en el examen preguntaré qué es testimonio, haré las preguntas aquí del artículo 66 al artículo 76, 74 y el 76. De ahí preguntaré de esos artículos. Tengo mucho que preguntar, tengo mucho para preguntar, pero ya que redacten testimonio será hasta el segundo examen parcial, donde ya les pondré a redactar un testimonio, ya los explicaré en clase. Hoy es nuestra última clase antes del examen, entonces ustedes tendrán que leer la parte de la ley, ¿verdad? Toda esta parte del Código Notariado, del 66 al 74, omiten el 75 y luego pasan al 76. Esos son los artículos también que voy a preguntar. Punto número 1 del programa, pues ya lo saben ustedes: otorgante, compareciente, requirente, quiénes pueden ser y quiénes no pueden ser testigos, qué necesitan o qué calidades se necesitan para ser testigos, ¿verdad? Civilmente capaces, idóneos y conocidos por el notario. Todo eso es lo que voy a preguntar en el tema teórico, en el tema práctico. Son 6 preguntas, tengo bastante material para hacerlas. Y luego el caso en concreto, que va a ser uno parecido, ¿verdad? Bastante parecido al caso práctico que yo les planteé a ustedes, a ambas secciones que ustedes trabajaron, y que el día lunes, si ustedes recordarán, se nos llevó prácticamente toda la clase en preguntas y respuestas y comentarios relativos a este tema del caso práctico. Así que ese es lo que vamos a ver el día de hoy: testimonio especial y copia legalizada, ¿sí? Bueno, empecemos con el testimonio. El testimonio, esto sería para ambos casos, ¿verdad? El artículo 66 dice: testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización o del acta de protocolización, extendida en el papel sellado correspondiente. Ya no hay papel sellado, por consiguiente extendida en una hoja de papel
pues 80 gramos, 60 gramos, tamaño oficio, ¿verdad? Que así son las fotocopias, así son las hojas de papel sellado de protocolo. Extendida en el papel sellado y sellada y firmada, recuérdense, todo testimonio debe ir sellada y firmada por el notario autorizante o por el que deba sustituirlo de conformidad con la presente ley. Quiere decir que el testimonio no únicamente lo puede extender el notario, digamos, depositario del protocolo, lo puede extender otro colega, que ya lo vamos a leer, cuando al colega se le permita y se le autorice que lo haga. Es petición mía como notario dejar como depositario, en caso de ausencia mía, dejar en depositario a otro notario. Ese notario me hará favor a mí de extender el testimonio y por eso dice quién deba sustituirlo o quién deba hacerlo. También el director del Archivo General de Protocolos, en los casos en que yo voluntariamente deposito mi protocolo al archivo, el director del archivo puede extender testimonios de mi protocolo porque ya están en poder del director del archivo. O en el caso de fallecimiento del notario, le corresponde al director del archivo pues extender los testimonios, copias o cualquier otro documento que le fuera solicitado al director del archivo y que pues se documentara o que estuviera dentro de lo que son el protocolo del notario que ha fallecido. Entonces, vuelvo a repetir, testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. Por eso es importante cuando extendemos un testimonio decir es testimonio de la escritura pública número 76, autorizada por el notario Jorge Mario Álvarez Quirós, de fecha 20 de agosto del año 2024, que para entregar ya está el tema. ¿Por qué razón les estoy diciendo esto del testimonio? Porque he visto que en algunos testimonios dicen y doy fe que las fotocopias que anteceden son auténticas por haber sido reproducidas. Eso es incorrecto. Eso no va con la técnica notarial, eso no va con la norma del artículo 66, por cuanto que la misma norma, ese artículo 76 dice, fíjense lo que dice el artículo 76, es copia fiel de la escritura matriz. Decir que las fotocopias son auténticas por haber sido reproducidas en presencia del notario, estaríamos redundando acerca de la legalidad, de la autenticidad de eso, porque la misma ley está diciendo que testimonio es la copia fiel de la escritura matriz. Copia fiel, ¿sí? La reproducción se hizo de la escritura matriz, por eso el artículo 66 lo dice, copia fiel de la escritura matriz. Cuando decimos testimonio estamos diciendo que es una copia fiel, estamos de una vez afirmando, de una vez asegurando de que esa copia se reprodujo de mi registro notarial, de la escritura número 76, y esa es la que estoy entregándole a la parte interesada, a la parte que necesite que se le entregue el testimonio, ¿verdad? Esa es la importancia del testimonio. Luego dice, y el testimonio especial, ¿verdad? El testimonio especial, que la palabra únicamente la vamos a utilizar para diferenciar. El testimonio especial es para diferenciarlo y ya vamos a ver entonces las primeras tres diferencias, existiendo también la copia legalizada, ¿sí? Bueno, entonces tenemos testimonio, testimonio especial y copia legalizada. Empecemos con la primera diferencia. La primera diferencia entre el testimonio y el testimonio especial la tenemos en que el primer testimonio, si ustedes le quieren llamar así o solamente lo vamos a denominar testimonio, que el testimonio o primer testimonio, ¿sí?, es para entregar a parte interesada. Cualquier persona que tenga interés, recuerden ustedes que la ley ahí por el artículo 20-22 dice que todos los documentos que autoriza el notario, todas las escrituras, a excepción de donaciones y testamentos y donaciones por causa de muerte, a excepción de eso, todo es público. Entonces cualquier persona tiene derecho. Por las actuales circunstancias, yo sí les propongo como asesoría que cuando se pida un testimonio, pues por lo menos
si no forma parte de la escritura pública, ¿sí? Si no forma parte de la escritura pública, el requirente, quien está pidiendo un testimonio, una copia legalizada, pues que se identifique, tomarle su fotocopia del DPI, tomarle otros datos como la dirección, un teléfono, porque eso es muy importante que lo diga de la persona que está yendo. Y ante todo, requerirle o inquirirle a la persona, ¿verdad? Y habría que inquirir si o para qué necesita ese testimonio, ¿verdad? Una respuesta lógica para, pues, tiene interés en conocer que la escritura pública por medio de la cual se compró una finca, necesita eso para hacer algún trámite administrativo, pero tiene que haber una justificación para que lo pida. Únicamente que lo vaya a pedir, que se niegue a entregar documento de identificación o simplemente diga que él tiene derecho a que se le entregue el testimonio, pues definitivamente que no. También el notario tiene su derecho de requerir y determinar realmente, como dice la ley, parte interesada. Simplemente la expresión es que me interesa obtener una, sí, pero ¿cuál es el interés que tiene en obtener una fotocopia? Recuérdense que en las actuales circunstancias hay mucho fraude desde el punto de vista notarial, y entonces el notario tiene no solo que cubrirse él, relevarse de su responsabilidad, sino que también tiene que ver sobre los intereses del Estado, ya que es su fe pública, y la fe pública de todos los notarios pues está en juego por la situación actual con respecto a estos temas del fraude. Entonces a cualquier persona pedirle su DPI, pedirle que explique cuál es la justificación o valedera, ¿verdad?, del por qué quiere ese documento. Y si no lo quiere dar y se amenaza con que vaya con un juez para que el juez me obligue, correctamente, porque al juez sí le tendrá que decir dentro de su solicitud cuál es el interés que tiene para obtener la fotocopia de esto. Y ahí está suficiente y claramente. Bien. Y luego, compañeros, la primera entonces dice para entregar a parte interesada. Aquí ya se demostró el interés, por supuesto, si don Carlos Antonio Rivera llega a pedir el testimonio de la escritura y ustedes se dan cuenta que ahí está don Carlos Antonio Rivera dentro del testimonio, que él es el comprador, que necesita urgente una fotocopia simple o una copia legalizada de la escritura para demostrar de manera inmediata que tiene bienes, pues ahí no hay ningún problema porque él forma parte de la escritura, ¿verdad? No hay problema. Entonces, parte interesada, ¿sí? Ya sabemos nosotros, determinamos qué interés tiene, si está dentro de la escritura se lo entregamos, le damos el testimonio. Cuando extendemos el primer testimonio o testimonio, como le vamos a denominar indistintamente, como ustedes quieran, yo en su examen les voy a decir el primer testimonio para que cuando me refiera a esta columna de aquí, y testimonio especial cuando me refiera a esta columna. Creo que para los efectos del examen, para los efectos de separación de un testimonio del otro, es más comprensible, se les hace más fácil hablar de un primer testimonio y no solamente de un testimonio. Si a ustedes se les hace más fácil, más comprensible, única y exclusivamente hablar del testimonio sin la palabra primer, entonces pueden utilizarlo de esa manera y de manera indistinta, que no hay ningún problema, ¿sí? Y luego el testimonio especial, entonces, la primera diferencia, este es para parte interesada del testimonio, y el testimonio especial es única y exclusivamente, ¿sí?, es para entregar al director del Archivo General de Protocolos. No tiene otro destino más que no sea el del director del Archivo General de Protocolos, ¿sí? Esa es una gran diferencia, es una diferencia, ¿verdad?, que demuestra, ¿sí?, entre lo que es el primer testimonio con el testimonio especial. Este es única y exclusivamente para entregar al Archivo General de Protocolos, ¿sí? Cuando decimos testimonio especial, pensemos que es para el Archivo General de Protocolos. Cuando hablamos de testimonio o primer testimonio, es para entregar a parte interesada, ¿sí? Bueno, entonces ya llegamos con la primera diferencia: parte interesada, Archivo General de Protocolos,
Testimonio es parte interesada y testimonio especial al Archivo General de Protocolo. Luego, testimonio. El testimonio o primer testimonio va a tributar siempre un impuesto fiscal. Siempre va a tributar un impuesto fiscal. Y el impuesto fiscal que va a tributar o que no va a tributar o que esté exento o que tiene impuesto tasado, por ejemplo, eso ya lo vamos a ver también. Entonces, eso es siempre, como diferencia que aquí siempre va a pagar un impuesto fiscal. ¿Por qué no lo tengo aquí determinado el impuesto fiscal? Porque cuando veamos cómo se extiende el testimonio es donde vamos a ir dividiendo, vamos a ir viendo cuándo se paga el impuesto del IVA, cuándo se paga el 3% de timbres, cuándo esté exento, cuándo paga un impuesto tasado, por ejemplo en el caso de los mandatos, ¿verdad? Todo mandato general paga 10 quetzales, todo el mandato especial paga 2 quetzales, son impuestos tasados. Entonces, por eso no les puse aquí el listado de lo que se paga. Recuérdense que hay exoneraciones también a veces la SAT viene y dice se encuentra exonerado tal y tal contrato, ¿sí? Por plazo determinado. Entonces hay exención, ¿sí? Vamos a tener exenciones, está exoneraciones, el impuesto tasado, la ley del impuesto de herencia, legados y donaciones también, pero se paga también un impuesto fiscal, ¿sí? Eso es con respecto al testimonio. Y luego venimos y hablamos de el testimonio especial. El testimonio especial paga impuesto fiscal e impuesto notarial, ¿sí? El impuesto fiscal que paga el testimonio especial es el que establece la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado especial para protocolos, que dice que los testimonios especiales, copias legalizadas, dice pagan 50 centavos por hoja, pero no incluye dentro de esa norma fiscal, no incluye al primer testimonio. Por eso es que el primer testimonio por hoja no paga 50 centavos, no paga ningún impuesto. El impuesto que va a pagar aquí el testimonio es con base en si el contrato es de valor indeterminado o si el contrato es de valor determinado, lo que establece la ley, si es una compraventa, si es una donación, si es un contrato de arrendamiento. Esa es la forma en cómo vamos a determinar el pago del impuesto. Yo les doy el pago del impuesto, yo les explico aquí el pago del impuesto, se los comento a ustedes, no con detalle, porque el próximo año tendrán ustedes derecho tributario, tendrán derecho financiero, y el derecho tributario, pues ahí mirarán con una lupa mucho más grande, con mayor detenimiento, y van a ver el tema del pago de los impuestos correspondientes. Aquí me voy a limitar a hablarles de los impuestos, ¿sí?, que se generan cuando se extienden los testimonios. En este caso, testimonio especial es primer testimonio, ¿sí? Primer testimonio y testimonio especial. Entonces, vuelvo a repetir, aquí paga impuesto fiscal siempre, y aquí paga un impuesto fiscal de 50 centavos por cada hoja, y aquí paga un impuesto notarial, ¿sí? La gran diferencia para mí es que aquí paga un impuesto fiscal de acuerdo al valor del contrato y aquí paga un impuesto notarial de acuerdo al valor del contrato. Esto es llamémosle un impuesto que tiene como hecho generador cada una de las hojas de fotocopia que tiene la escritura pública cuando se va a fotocopiar y se está pagando el impuesto de 50 centavos por hoja. Aquí no paga ese impuesto de 50 centavos por hoja, aquí sí paga ese impuesto, por eso es que digo que paga impuesto fiscal y notarial. Pero la gran diferencia es que sobre el valor del contrato se paga un impuesto fiscal y sobre el valor del contrato se paga un impuesto notarial. Aquí pagamos impuesto fiscal en testimonio y en el testimonio especial pagamos un impuesto notarial, ¿sí? Bueno, creo que hoy no han comentado, no han participado, creo que se debe a que
Hay muy pocos alumnos el día de hoy, 75 alumnos para una clase de 276 alumnos, son 200 alumnos los que no están conectados. Por esa razón les digo que a veces me desmotiva el dejarles a ustedes los videos, porque creo que se conforman con ir a ver el video, pues quería traer la otra semana, a escuchar los videos y con eso pues resolver su examen. Me preocupa eso, pero la verdad es que obligarlos y decirles tienen que estar en la clase en vivo, pues definitivamente medios podrían haber, ¿verdad? Pero creo yo que a las instancias de cuarto año de derecho ustedes ya saben qué responsabilidades tienen, hacia dónde van, qué tipo de superación quieren y cuánto se quieren preparar con respecto al tema del derecho notario. Bueno, tiene razón, ¿verdad? Hoy son 2 horas de clase, una conmigo y una con la licenciada Ligia Hernández, pero está bien, si es porque están estudiando, está bien, ¿verdad, compañeros? Bien, solo quiero comentarle, Mariela, el tema de los que están afectos. Eso no va a entrar en el examen todavía, porque cuando yo les explique cuáles están afectos, cuáles no están afectos, cuáles son cuál es el impuesto tasado, cómo diferenciamos la exoneración de la exención, todo eso lo vamos a ver cuando ya estemos en práctica de los testimonios. Aquí sí les voy a mandar hojas de trabajo donde ustedes van a tener que practicar también su primer testimonio, cómo se extienden los testimonios, la forma de extenderlos, ¿verdad? Eso lo van a practicar y también son casos prácticos los que yo les planteo. Les comento que como no es examen de derecho tributario, yo el impuesto se los doy. Yo les digo, miren, extiende el primer testimonio de la estructura de compraventa de un inmueble por 100,000 quetzales, debiendo pagar el 3% del impuesto, que son 3,000 quetzales. Extienda el testimonio correspondiente. Ahí les doy el impuesto. Los únicos impuestos que no le doy son los 4 tasados, que ya se los voy a dar en su oportunidad cuando lleguemos a ese tema. Eso es lo único que no les doy porque se los tienen que aprender. Son 4 impuestos facilísimos, entonces por eso no se los doy en el examen. Los otros sí se los doy. Susana, la diferencia de los impuestos es que aquí paga el testimonio, paga un impuesto fiscal sobre el valor del contrato, ¿verdad? Si el inmueble que se está vendiendo vale 150,000, pues entonces tenemos que determinar si es la primera venta, pagamos el impuesto del IVA, pero eso lo voy a explicar cuando lleguemos al testimonio. Y si paga el impuesto de timbres fiscales, paga el 3%. Entonces ahí lo que va a pagar es impuestos sobre el valor del contrato, sobre los 150,000. Lo mismo va a pasar aquí con el pago del impuesto fiscal. Cuando hablamos del fiscal es por cada hoja, dice la ley, ¿sí? Por cada hoja, dice la ley del timbre, en testimonios especiales, índices y copias legalizadas, dice la ley, 50 centavos por hoja. ¿Por qué razón, pregunten ustedes al legislador, no incluyó al testimonio? Pues no lo sabemos, ¿verdad? No lo sabemos, pero no paga. Posiblemente porque se pensaría en una doble tributación, posiblemente, ¿verdad? Habría que analizar ese tema de derecho tributario, posiblemente por eso aquí se paga un impuesto fiscal y además 50 centavos por hoja, pues probablemente a mí se me ocurre que puede ser por eso. Mientras que aquí se paga un impuesto fiscal nada más y el impuesto notarial, pero sobre el valor del contrato también, ¿verdad? Si aquí es sobre 150,000, es fiscal, pues se va a tributar el impuesto fiscal. Pero aquí sobre esos mismos 150,000, pero es notarial, ¿sí? Y eso ya vamos a explicarles cómo se calcula el impuesto notario.
Pues ya me explicaron eso, Sonia, qué bueno que estén estudiando para su retrasada, ¿verdad? Ojalá que así se refleje en las notas que hayan, ¿verdad? Hasta ahorita llevaba 52 alumnos inscritos conmigo y se habían quedado más de 150 alumnos el semestre, a finales, y solamente tengo 52. Les rogaría que su pago, bueno, ahorita ya no, ¿verdad? Ya no todos los pagos que hagan el día de hoy van a entrar hasta el día lunes. Y hasta el día martes o miércoles ya nos van a dar los listados correspondientes para que podamos nosotros pasar los cuadros, ¿no? Es correcto, Alessandro Velázquez. Y la primera diferencia es que el testimonio es para entregar a parte interesada. Sí, el primer testimonio es para entregar a parte interesada y el testimonio especial es para entregar al director del Archivo General de Protocolos. Esa es la diferencia, ¿verdad? El testimonio especial no se le puede entregar a nadie más que no sea el director del archivo. Por eso cuando ustedes tienen un testimonio especial dice, ¿verdad? Es testimonio especial de la Escritura Pública número 40. Y esa palabra especial pues, significa que es única y exclusivamente para entregar al director del Archivo General de Protocolos. Ese es el único destino que puede tener el testimonio especial. Así es, Adriana, el valor del timbre notarial es de acuerdo al valor del contrato, ¿sí? Sobre el valor del contrato. No vamos a ver eso hoy porque eso sí es bastante complicado, es detallado lo que les tengo que explicar, ¿verdad? El valor del contrato es valor determinado o valor indeterminado. Cuando es valor determinado estamos hablando de un valor que dice, en la escritura dice que por el precio de 45,000, que dice que doy en calidad de mutuo la cantidad de 275,000, ese valor está determinado, pero hay contratos que no tienen valor determinado, entonces se le llaman valor indeterminado, como una escritura de rescisión de contrato, una escritura de identificación de persona, una escritura de carta de pago, cualquier contrato en el cual de finiquito, una escritura de finiquito, una escritura de transacción en la cual no se relacione ninguna cantidad de dinero, también es de valor indeterminado, ¿sí? Cuando no tiene un valor determinado, le llamamos valor indeterminado, entonces la ley dice cuánto paga de impuesto. Ese es un impuesto que ya dice la ley cuánto debe ser. Y el valor determinado, pues el valor que dice el contrato, el valor que dice ahí, ¿verdad? Puede ser 1 millón, 2 millones, puede ser 65,000 quetzales, 125,000, ese valor que está ahí determinado, ese es el valor del contrato, entonces a eso se le llama contrato con valor determinado y contrato de valor indeterminado. Bien, entonces, si ya no hay preguntas con respecto a la parte interesada y al Archivo General de Protocolos, ¿sí? Pago de impuesto fiscal y también se paga un impuesto notarial. Y luego, compañeros, viene algo muy importante, ¿verdad? No tiene plazo 25 días hábiles siguientes. El primer testimonio de una escritura pública, ¿sí? El primer testimonio de una escritura pública no tiene plazo para que se extienda, a excepción de 2 testimonios. Siempre la regla tiene una excepción.
O sea, los testimonios entonces, primer testimonio no tiene un plazo determinado para que se extienda el testimonio, puede quedar ahí al olvido, puede extenderse o no se puede extender el testimonio, ahí se guarda, ¿verdad? Un contrato de arrendamiento, ¿verdad? Solo se hace, se saca una copia simple para cada uno de los otorgantes, ¿verdad? Lo guardan y si fuera necesario, porque no le han pagado la renta, pues van con el notario para que les extienda un testimonio o una copia legalizada de la escritura y ya les servirá para iniciar el trámite, el juicio. Pero si termina el plazo, desocupan la casa, a los 2 años que era el plazo, desocupan la casa y todo, pues ¿para qué testimonio? ¿Para qué, verdad? Solamente vamos a hablar de testimonios o primer testimonio de los contratos de arrendamiento que tienen también un tratamiento especial, ¿verdad? Bueno. Por si quieren leer el artículo 5, numeral 6 de la Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos, dice: índices, testimonios especiales, copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja de papel, 50 centavos. Ese es el artículo a que se refiere precisamente esto, paga impuesto fiscal en el testimonio especial. Vuelvo a repetir, numeral 6, índice, testimonios especiales, copias simples o legalizadas, pero no está incluido el testimonio. Por consiguiente, el testimonio no paga sus 50 centavos por hoja. Este testimonio especial sí paga 50 centavos por cada hoja, por ser testimonio especial. ¿Sí? Bueno, y de ahí hablaba yo del plazo. El plazo para extender los testimonios especiales, recuérdense que ahí sí tenemos un plazo. Y la ley dice, ¿verdad? Artículo 37, literal A. Remitirá al director del Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento de cada escritura pública testimonio especial en papel sellado de menor valor, ya no hay, ¿verdad?, con los timbres notariales adheridos de conformidad con la ley en los departamentos de la República, excluyendo el de Guatemala. El notario podrá entregar dichos testimonios al juez de primera instancia, quien extenderá el comprobante respectivo. Cuando se trate de testamentos o donaciones por causa de muerte, así como sus modificaciones o revocaciones, el testimonio se entregará en plica firmada y sellada por el notario, expresando en la misma el número de orden, lugar, fecha, hora y objeto del instrumento, nombre del otorgante, así como el número de registro de las obras de papel. De protocolo, esas sí todavía tenemos y tendríamos que cumplir con eso. Entonces, esa es la otra gran diferencia, ¿verdad? Aquí no tenemos plazo, mientras que aquí sí todos los testimonios especiales deben entregarse al director del archivo de protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes a la fecha del otorgamiento de la escritura pública, ¿sí? Mientras que aquí no tenemos plazo. Como dije que hay 2 excepciones a la regla, ¿verdad? 2 excepciones. En la ley del impuesto del IVA, artículo 57 por ahí, que es una materia que estamos viendo ahorita, pero se los quiero comentar. La ley dice que el impuesto del IVA debe pagarse dentro de los 15 días, o sea, 15 días hábiles siguientes. La ley es el impuesto. Se extienda o no el testimonio, dice, pero debe de pagarse ese impuesto. Por consiguiente, una vez ustedes van a pagar el impuesto dentro de los 15 días, tienen que extender el testimonio de la escritura pública, y ahí sí hay un plazo entonces para extender el testimonio, porque lo tienen que hacer dentro de los 15 días hábiles siguientes, ¿sí? Extender el testimonio y pagar el impuesto del IVA. Ahí tenemos un plazo cuando estamos hablando del testimonio. Esa es la primera excepción. Y la segunda excepción está también en el artículo 17 de la ley, en el artículo 17 del Código de Comercio, ¿sí?
Eso puede ser materia de examen también. Ustedes están en clase, se los estoy diciendo, puede ser materia de examen. El testimonio de la escritura constitutiva, el de ampliación y sus modificaciones, deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente a la fecha de la escritura. Artículo 17. Quiere decir que si se debe extender o presentar el testimonio dentro del mes siguiente, tiene un plazo para extenderlo. ¿Sí? Aquí lo dice claramente. El testimonio de la escritura constitutiva, ¿no?, deberá presentarse al registro mercantil dentro del mes siguiente. Eso significa que también existe un plazo para extender el testimonio de una escritura de constitución de sociedad. Son los únicos dos casos donde la ley establece que el testimonio tiene plazo para extenderse. Y de ahí cualquier otro tipo de contrato no tiene plazo para extenderse. Mire que no tengo para pagar mi impuesto del timbre todavía, licenciado, solo quería hacer la escritura, entonces mejor todavía no extiende el testimonio. Bueno, no extiendo el testimonio, solo cuando usted venga y quiere que paguemos los timbres, pues se va a tributar, ¿verdad? En el pago del impuesto del timbre del 3%, si lo pagamos hoy, mañana, pasado, dentro de un mes o dentro de 2 meses, no existe multa. Mientras que en el caso del impuesto del IVA, sí existe multa si no se paga dentro de los 15 días hábiles siguientes el impuesto del IVA. ¿Sí? Esas es las 3 grandes diferencias que yo encuentro con esto. Días calendario no. En el tema del pago, del testimonio de la escritura de sociedad dice dentro del mes siguiente. Cuando habla del mes siguiente, aquí van corridos. Se cuenta el calendario únicamente cuando la ley dice en días hábiles, ¿verdad? Pero en este caso está diciéndolo claro, dentro del mes siguiente, o sea, dentro de los 30 días siguientes. Ese es un mes calendario, 30 días siguientes. O sea, tiene que hacerlo dentro de los 30 días, no se cuentan días hábiles, ahí serían corridos, ¿no? Las excepciones del testimonio, lo acabo de decir ahorita, la que está en el artículo 17 del Código de Comercio, que dice el testimonio de la escritura de constitución de la sociedad deberá inscribirse en el registro mercantil dentro, sí, del mes siguiente, o sea, tenemos 30 días para presentarlo. Sí, esa es la primera excepción. Y la segunda, en la ley del IVA. La ley del IVA dice que deberá de pagarse el impuesto, ¿sí?, del impuesto del IVA dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha en que se otorgó la escritura. Entonces, si va a pagar usted el IVA, tiene usted que extender el testimonio de la escritura para que le puedan hacer efectivo el pago del IVA, ¿sí? Por eso es que esas son las dos excepciones: el pago del impuesto del IVA, ¿sí?, en compraventa de inmuebles, y artículo 56 del Código de la ley del impuesto al valor agregado IVA. Eso es solamente como referencia a que aquí no tiene plazo, a excepción de las dos que le acabo de mencionar, y aquí sí hay plazo, 25 días hábiles siguientes a la fecha, siguientes. Si hoy hacemos la escritura, empezamos a contarlo a partir del día lunes, porque es viernes. Entonces contaríamos lunes y así nos vamos hasta que se cumplan los 25 días hábiles siguientes. Patricia más, pues yo no lo veo tan inmediato, ¿verdad? 30 días para presentar un testimonio de una escritura no es tan inmediato, ¿verdad? No da más. Testimonio no tiene plazo. Testimonio especial, el plazo es de 25 días hábiles para todos los testimonios, todos los testimonios especiales.
Si usted presenta 150 testimonios especiales, esos 150 tenían un plazo de 25 días hábiles siguientes para su presentación. El primer testimonio no tiene plazo, pero tiene dos excepciones. La primera excepción es el testimonio de la escritura constitutiva de sociedad anónima se inscribe en el registro mercantil dentro de los 30 días siguientes, ¿sí? Así lo dice la ley. Dentro de los 30 días, dentro del mes siguiente, dentro de los 30 días, el mes siguiente. Primera excepción. Segunda excepción, cuando se paga el impuesto al valor agregado IVA por la compraventa de un bien inmueble, dice la ley que debe pagarse el impuesto dentro de los 15 días hábiles siguientes, ¿sí? Pero tiene que extenderse el testimonio para que puedan pagar el impuesto del IVA. Entonces también ahí hay una excepción a esta regla. Aquí solamente hay dos plazos. Aquí para todos los testimonios obligatoriamente 25 días hábiles siguientes. Aquí solamente dos excepciones a la regla. Sí, Damaris, quisiera que me confirmara si lo expliqué bien, porque esto sí es muy importante, ¿verdad? No son para los testimonios especiales. Esas excepciones no son para los testimonios especiales. Son para el testimonio de la escritura. Aplica aquí las excepciones, aquí no aplican las excepciones, ¿sí? Entonces usted me puso que estas excepciones son para el testimonio especial. No, porque aquí sí hay un plazo de 25 días hábiles siguientes a todos los testimonios. Aquí no tiene plazo, tiene dos excepciones, ¿sí? Alessandro, ya las expliqué nuevamente. Escritura de sociedad, así es, Gabriela Toms, es escritura de sociedad, les comenté, artículo 17 de la ley, del Código de Comercio. Para inscribirlo, ya, Victoria Friné dice, cuando se redacte el testimonio para inscribir un mandato en el Archivo General de Protocolos, ¿sería un testimonio especial o un primer testimonio? Es primer testimonio, porque eso es para entregárselo a parte interesada, es para entregárselo al mandatario, porque al mandatario le va a servir ese primer testimonio inscrito en el Archivo de Protocolos, en el registro de poderes, no en el Archivo de Protocolos, en el registro de poderes, para que una vez inscrito, ese sea mi documento con el cual acredite la representación como mandatario, ¿sí? Patricia Más, es que el testimonio no tiene plazo, aquí dice, no tiene plazo para extenderlo, solo hay dos excepciones. La que está contenida en el artículo 17 del Código de Comercio, donde dice que tienen 30 días dentro del mes siguiente, o sea, 30 días corridos para presentar el testimonio en el registro mercantil. Y en el artículo 56 de la ley del IVA, donde dice el pago por compraventa de bienes inmuebles, si estuviera sujeto al pago del IVA, entonces tiene 15 días hábiles, ¿sí?, para pagar el impuesto del IVA. Esos son los únicos dos casos que tiene plazo para extenderlo. Si no extiende el testimonio, no puede pagar el impuesto, ¿sí? Y más aún, el artículo 17 del Código de Comercio sí taxativamente lo dice, ¿sí? Debe de extender, dice, porque el testimonio de la escritura, dice, de sociedad,
dentro del mes siguiente, debe de inscribirse. Entonces, esos son los dos. Se me ocurre decirles que una pregunta de esas va a ser, ¿verdad? Una de las excepciones a que el testimonio no tiene plazo para su presentación o para su extensión o para expedirlo, ¿sí? Es la contenida en el artículo 17 del Código de Comercio, que establece que se deberá remitir falso o verdadero. Ya les pondré yo de otra manera si quisiera hacerlo falso, si quisiera hacerlo verdadero, o también con el tema del impuesto del IVA, ¿verdad? Puede ser una pregunta muy correcta ahí con eso. Así es, Doris. Solo yo le agregaría ahí para que no se van a confundir. Hay dos excepciones para el primer testimonio, ¿verdad? Artículo 17, Código de Comercio. El artículo 56, sí está bien. Sí. Le puso primer testimonio. En sprint así no se lo entendí, pero lo que quiso poner, hay dos excepciones para el sprint del testimonio. Me imagino que es para el primer testimonio, ¿no? Pero salió Sprinter ahí para el primer testimonio, artículo 17, Código de Comercio, artículo ley del IVA. Esas son las dos excepciones, ¿verdad? O las dos excepciones a que se refiere que no se cuenta plazo para extender el testimonio de la estructura pública son tales y tales. Si entre una de ellas es incorrecta una, pues ya saben ustedes que va a ser falso la pregunta, ¿verdad? Me imaginé, Dori, muchas gracias. Bueno, entonces, por favor, vamos a terminar aquí. Ya estamos en testimonio especial, parte interesada, archivo general de protocolos, pago de impuesto fiscal y notarial, no tiene plazo, 25 días hábiles siguientes, ¿sí? Entonces, sobre eso todavía voy a preguntar qué es un testimonio, un primer testimonio. Recuérdense que les dije que era muy importante leer ese artículo del 66 al 74 y el 76, ¿verdad? Importante ese artículo 72: si el testimonio se extendiere por mandato judicial, se insertará la providencia que lo ordenare, y si lo extendiera un notario por encargo de otro, deberá indicarse tal circunstancia. Todo eso de los testimonios tienen que leerlo, por favor. Esos artículos, se dan cuenta, no son muchos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 artículos relacionados con los testimonios. Pero necesito que primero estudien esto, no solo para su examen, porque después del examen ya vamos a ver cómo se extienden los testimonios, ¿verdad? Ya vamos a practicar cómo se extiende el testimonio, cómo se paga el testimonio, cuándo debe pagarse, la tabla que establece cómo debe pagarse el impuesto notarial, que es 2 por millar, sobre los valores determinados. Todo eso necesito que lo estudien, ¿sí? Entonces, de acuerdo a su programa de estudios, compañeros, elementos personales del instrumento público: otorgante, compareciente, requirente, interviniente, intérpretes, testigos, calidades y clases, testigo conocimiento, abono, testigo instrumental, testigos rogados, representación, formas de acreditar la representación. Eso es el primer punto del programa. El segundo punto del programa viene la escritura pública, su clasificación: principales, complementarias, canceladas, o pueden ser principales, complementarias o accesorias o secundarias. Las complementarias pueden también llamadas accesorias y secundarias. Y las canceladas, ¿verdad? ¿Qué
cómo se debe dar el aviso sobre las estructuras de cancelación, ¿verdad? Luego vienen las partes: introducción, cuerpo, conclusión, requisitos, cierre, ¿verdad? Conclusión, cierre, requisitos y formalidades. Y hoy vimos testimonio especial, copia legalizada, ¿sí? Para terminar esta parte teórica, quiero que lo apunten, por favor, porque ustedes vienen a clase, entonces quiero que apunten esto. En el artículo 66 dice: testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, de la razón de auténtica o legalización y del acta de protocolización. Estos son los testimonios, ¿verdad? En la doctrina hay 3 testimonios llamados irregulares. ¿Sí? 3 testimonios llamados irregulares. ¿Por qué razón? Porque no son testimonios de escrituras públicas. Y el artículo 66 dice que testimonio es copia fiel de la escritura matriz. Esos son los regulares. Pero la ley establece en 3 casos testimonios, sí, pero que no son de escrituras públicas. El primero de ellos, por favor lo escriben, lo anotan. Le voy a preguntar. Los testimonios irregulares son: 1. El testimonio del índice del protocolo. La ley lo dice en la reposición. Si existiere, dice, testimonio del índice del protocolo. Si existiere testimonio del índice del protocolo, ese es el primer testimonio regular. El índice no es instrumento público, ¿sí? El índice es un documento notarial. Sin embargo, la ley dice: si existiere testimonio del índice. Primer testimonio irregular, son 3. Segundo testimonio irregular está en la ley, ¿sí?, de rectificación de áreas de fincas urbanas. Rectificación de áreas de fincas urbanas. Ahí dice la ley que terminado el expediente se extenderá testimonio de la resolución por medio de la cual se declararon con lugar la rectificación del área. Tampoco esa resolución no es un instrumento público. Esa resolución forma parte de un expediente notarial. Entonces también se le llama testimonio regular, ¿sí? Entonces apuntaron, ¿verdad? Testimonio de la resolución dictada dentro de las diligencias de rectificación de áreas de fincas urbanas. Y 3, la ley dice que para inscribir un proceso sucesorio intestado una vez terminado, deberá extenderse testimonio de los pasajes conducentes del proceso intestado o testamentario. Entonces, el proceso sucesorio no es testimonio público, no es escritura pública, no es instrumento público, pero la ley dice que debe extenderse testimonio de los pasajes conducentes. Esos son los únicos 3 testimonios irregulares que la ley determina y que se le llaman irregulares porque no son copia fiel de escrituras matrices, tal y como lo dice el 66. ¿Sí? Tomaron nota, ¿verdad? Testimonios del índice del protocolo. Testimonio de la resolución dictada dentro de las diligencias de rectificación de áreas de fincas urbanas y testimonio de los pasajes conducentes del proceso sucesorio, intestado o testamentario.
Si lo ve así, Adriana, es correcto, ¿verdad? Está hablando de 30 días calendario, más o menos. No es con exactitud los días hábiles, ¿verdad? No es con exactitud. Puede ser que dentro de una semana esté, por ejemplo, el 15 de agosto, que correría un día más, así que no es con exactitud. Yo preferiría que no me pongan que los dos son 15 días hábiles, porque la ley no dice 15 días hábiles en el tema del Código de Comercio. Dice, sí, 30 días siguientes, no dice hábiles. Por consiguiente, no me vayan a contestar. Yo creo que esa comparación no es buena. No es buena porque no siempre le pegaría a usted los 15 días hábiles. Entonces, Adriana, no, hay que irnos a lo que dice la ley, no al cálculo que nosotros mentalmente podamos hacer. Así que no me vayan a contestar que son 15 días hábiles en ambos casos, porque no es correcto. La ley dice 30 días, sí, o sea, como es mes calendario, en el caso del registro mercantil, y 15 días hábiles en el tema del IVA, ¿sí? Pero no es correcto de decir 15 días hábiles para ambos casos, no es correcto. Así es, Donis. Victoria Friné, consejo que estudien bastante para mañana. Victoria, hoy en la noche tienen para estudiar. Pero si quiere que le adelante algo, pues me incliné más por preguntas relacionadas con el protocolo. Me interesa más que conozcan bien lo del protocolo, así que del artículo 8 al 37, todo lo relacionado con la inspección, revisión del protocolo. Eso es básicamente, por lo menos ahí viene un 50% del examen del día de mañana. Estoy hablando de 15 preguntas, más o menos 7, 8 preguntas del protocolo. Lo demás es de los otros temas que ya les comenté, que les dije que iba a preguntar, ¿verdad? Se recuerdan que hasta con verde taché, con verde les puse tachado cuáles eran los que no iba a preguntar. El ofrecimiento es ese, lo que les dije que no iba a preguntar, no voy a preguntar. Muy buenas noches, compañeros, muchísimas gracias por su tiempo, que ya me fui mucho para la... Damaris, le ofrezco lo del acta de legalizada, no sé de dónde salió acta legalizada. No sé, de verdad, Damaris, de dónde salió el acta legalizada. No hablé hoy de actas, pero bueno. Si es copia legalizada, pues aquí está la copia legalizada, pero esa no la voy a preguntar en el examen. Solo voy a preguntar esto y esto. Y cuando regresemos a clases otra vez, ya voy a hablar de la copia legalizada. Con mucho gusto.